Este proyecto también, que pasaré muy rápidamente, es un encargo que recibimos a través de la universidad para hacer una revisión del plan director de la ciudad de Kanto, que está en el corazón del delta del Mekong. Kanto se sitúa aquí. El río Mekong entra en Vietnam, bajando desde Camboya, y se divide en dos grandes ramas, el río Thie y el Hao. Y el Hao, el corazón, por así decirlo, la ciudad más grande de ese delta del Mekong en esta zona es Kanto. Y aquí veríamos la confluencia del río Kanto y el Hao. Es una zona esta, además, un paisaje realmente rico. Es una zona que lleva urbanizada unos 300 años nada más, básicamente. Que poner una zona como más pantanosa. Los franceses la consideraban la zona más productiva de esta zona. Es un poco como la cesta del arroz de toda esta región. Y bueno, analizamos muchos mapas, como siempre. Esta sería toda la zona de Kanto y sus alrededores. Hablamos aquí de unos 140.000 hectáreas que analizamos, y que básicamente pues es un sistema muy natural con ríos, pantanos, manglares, y además en ella se superpone pues como un sistema de muchísimos ríos, canales. Aquí, por ejemplo, vemos algo muy interesante, un sistema muy natural, muy orgánico, que encaja con este sistema más rígido y cartesiano, un sistema de ciudades, pero también no de todo arbitrarias. Todas están más o menos a unos 60 kilómetros de distancia, que tiene mucho que ver con la sedimentación y con muchas cosas relacionadas con cómo viajar de unas a otras, aunque ahora mucho está cambiando, teniendo en cuenta el nuevo sistema de carreteras que se planea introducir. Y bueno, se conoce como la cesta del arroz de Vietnam, como ya he dicho, a esta zona, aunque está habiendo algunos cambios ahora por la salinización. El verde oscuro, algo muy interesante, nos muestra las zonas de huertos, zonas un poco más elevadas donde hay árboles frutales, por ejemplo. Y este también es un mapa muy interesante que muestra las inundaciones. Aquí habría una zona más húmeda de manera natural, una tierra más baja. La línea roja marca la línea de salinización, que es una potencial amenaza a toda la economía del país, y está en verde sería la zona de Kanto. Esto es lo que tienen ahora, esto es lo que quiero mostrar, y bueno, nuevamente este es un mapa que muestra un poco las predicciones con respecto a esos refugiados climáticos que se espera que haya a raíz de la elevación del nivel del mar en los próximos años. Hemos trabajado con la Universidad de Kanto y con el Dragon Institute de Estados Unidos, que trabaja mucho en investigación, y con ellos hemos visto pues que hay un cambio realmente radical con relación al sistema agrícola, a los patrones pluviales también, etcétera. Estos son mapas que hemos realizado, unos de mis estudiantes de hecho han realizado sobre Kanto. Esta zona es zona de huertas con los distintos árboles frutales, las distintas frutas. Esta sería la estación para los distintos frutales. Y es muy interesante verlo porque hoy en día hay mucha diversidad. Esta sería la estación más húmeda. Hay mucha acuicultura también aquí. Estas son las 3 épocas del año en que se cosecha el arroz. Y una cosa muy interesante hoy en día es que tienen como un sistema muy basado en la autosuficiencia a nivel de cada uno de los hogares. Ese es el sistema agrícola más habitual hoy en día. Pero la pregunta es si esto de momento está funcionando bien, pero si puede realmente funcionar cuando todo esté más industrializado. Este es un mapa un poco de las amenazas que se prevén. Una de las amenazas más grandes cuando
o adoptamos estrategias más de monocultivo, es que, bueno, es bastante obvio los problemas que esto puede tener. Y aunque esta ciudad, este lugar está bastante lejos del mar, sigue habiendo bastante entrada de salinidad por la interconectividad entre los sistemas fluviales y marítimos. Hay más y más problemas con inundaciones y avenidas de agua, sobre todo porque China no está dispuesta a firmar ninguno de los contratos relacionados con el delta del Mekong y cómo gestionarlo. Y bueno, esto es lo que un poco planteamos como propuesta. Este sería el plan director que existe de aquí al año 2020 y nosotros hemos pedido que se haga una revisión. Básicamente, lo que han realizado en la ciudad, bueno, todos estos planes se hacen en Hanoi, están controlados de manera central y nosotros proponemos hacer un poco algunos planos de usos del terreno y un poco lo que se está tendiendo a hacer es, bueno, esta sería la ciudad que existe, esta sería la nueva ampliación que se quiere hacer. Aquí hablamos de 50 kilómetros y se está empezando a urbanizar toda la zona a orillas del río. Este es el plan que han realizado, donde vemos toda la zona urbanizada. La zona rosa sería zona de expansión urbanística, para que toda esta zona a orillas del río, por lo tanto, se convertiría en urbanizada. Y bueno, vemos aquí, la economía realmente está cambiando mucho, más rápido que China, que India, y posiblemente esta urbanización llegue a pasar, no sea simplemente un sueño. Hemos pedido mapas topográficos, no tienen muchos, esto es una zona muy llana, pero unos pocos centímetros ya marcan la diferencia, así que hemos intentado hacer algunos mapas basándonos pues, en las características del terreno, previsiones de inundación, etcétera. Y de hecho, la topografía se ha convertido en una de las cosas fundamentales con las que trabajar. Esto es un poco la condición existente, lo que podría pasar y un nuevo mapa. Y bueno, para nosotros la idea sería un poco intentar mantener un equilibrio en todo lo que tiene que ver con la reurbanización, cuestiones de relleno. Hemos trabajado, por ejemplo, con ingenieros para intentar analizar distintas condiciones y hemos, por ejemplo, debatido si se deberían edificar o 5 pisos o menos o de 12 para arriba, porque los cimientos son realmente caros de construir. Así que, bueno, lo que se les plantea es que o bien construís de 5 para abajo o bien de 12 para arriba. Nada ahí en el medio porque por los costes que implica no compensaría. Luego cuestiones relacionadas con el transporte, accesibilidad pública y también, por ejemplo, intentar mantener ese equilibrio entre donde se corta y donde se rellena, donde digamos, se corta el terreno y donde se extrae esa tierra y se rellena otras partes. Intentar mantener un poco el equilibrio nos parece algo importante.